Muy buenos días. Iniciamos nuestra exposición, el grupo número 5 de la unidad 2 de nuestra Cátedra de los Derechos Humanos. Esta unidad 2, aunque es muy amplia, podemos hacer una gran diferencia de estos 7 puntos que vamos a desglosar. Podemos ir observando estas diferencias de, aunque vamos a hablar de los derechos humanos, vamos a hablar de los derechos humanos en cada aspecto donde los estados deben regirse sobre estas normas de los derechos humanos de diferentes visión o aspectos ciudadano, gubernamental, estatal, etc. En este caso iniciaremos con el primer punto, que es el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Cómo es la mejor manera de iniciar? En mi parecer, sería en el génesis de lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos en Versalles, cuando se hace este tratado y la creación de la ONU en 1945 para regir y tener estas normas, para tomar unos límites, a tener en cuenta unos límites que deben tener los estados, entre estados y el mismo gobierno o estado de los ciudadanos, para que no haya unos abusos hacia sus propios ciudadanos o ciudadanos externos. Esta creación nace luego de la Segunda Guerra Mundial, de las atrocidades vistas hacia la humanidad, y por esta razón comenzamos con lo que es el derecho internacional de los derechos humanos. Vamos a ver una de estas diferencias que le estaba explicando, que a pesar de que se escuchan igual, como decía nuestro profesor, no son iguales. El derecho internacional de los derechos humanos tiene una diferencia a lo que es el derecho internacional clásico. El derecho internacional clásico, como tal, rige las normativas o regula esa relación entre estados, entre los gobiernos o los estados. Mientras que el derecho y los derechos humanos tiene una diferencia a lo que es el derecho internacional clásico. El derecho internacional clásico, como tal, rige las normativas o regula esa relación entre estados, entre los gobiernos o los estados. Mientras que el derecho internacional de los derechos humanos es más específica hacia la protección o el blindaje de sus ciudadanos del Estado o el gobierno que se encuentra en ese momento. Ese blindaje es sumamente importante porque esto lleva a que esté más claro aún como individuo. Por eso es que es un derecho internacional público, es la rama del derecho internacional público que se encarga de proteger esa dignidad, la libertad y la igualdad de todos estos seres humanos que convivimos en una sociedad, en un gobierno y en un sistema. Entonces, por esta razón, de estos tratados nace de esta serie de normas. Para que sea más específica, nacieron luego unos tratados. Estos tratados son sumamente importantes porque fueron más hacia lo que visualizar lo que es una comunidad, una sociedad, cómo se desenvuelve y cómo se puede regular estas normas en base a la parte social, económica, cultural, etcétera, para poder siempre blindar lo que es el derecho humano en este aspecto. Estos dos pactos son importantes, que sería el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus siglas PIDCP, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en sus siglas PIDESC. Estos dos pactos son tan específicos que ninguna situación, vamos a decir, cultural o por una normativa interna no va a estar por encima de lo que son los derechos, el derecho internacional del derecho humano. Esto cabe destacar que
es importante para muchas naciones porque así se han regulado muchas violaciones de derechos humanos de sus ciudadanos por cultura, economía, y de esta manera es que se ha podido con el derecho internacional de los derechos humanos proteger a los ciudadanos de estos ciertos abusos que pudieran hacer muchos estados o gobiernos basándose en culturas u otras ideologías para abusar de sus ciudadanos. Y nuestro derecho internacional de los derechos humanos blinda y protege al ciudadano sobre todo estas situaciones. Espero puedan disfrutar y poder aclarar, tener claros todos estos puntos que vamos a ir desglosando. Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Esta profunda reflexión pertenece a Nelson Mandela. Dándole continuidad al tema, en esta oportunidad voy a hablarles de los instrumentos internacionales de los derechos humanos. Estos son tratados, convenios y declaraciones adaptados por los estados. Estos establecen obligaciones jurídicas y estándares globales o regionales para proteger los derechos fundamentales y cuentan con un mecanismo de supervisión como comités y cortes que evalúan su cumplimiento. Estos se dividen principalmente en el sistema universal y los sistemas regionales. El sistema universal de las Naciones Unidas, la base de este sistema es la Carta Internacional de Derechos Humanos, conformada por 3 documentos claves que son la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, esta proclamó los derechos básicos universales. Seguidamente tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del año de 1966, este protege la vida, la libertad y la participación política. Seguidamente tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año de 1966, este protege el trabajo, la salud y la educación. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es el mecanismo regional de la Organización de los Estados Americanos. Su objetivo principal es promover, proteger y garantizar los derechos humanos en el continente americano. Se fundamenta en tratados claves como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de 1969. En el caso de Venezuela, cuenta con un sistema de protección propio supervisado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Le deseo el derecho a palabra a mi compañera. Muchas gracias. ¿Qué pasaría si hoy, solamente por decir lo que piensas o ser diferente, te intentan callar, te quieren quitar tu libertad? ¿A dónde acudirías? ¿A la policía? ¿A un tribunal? ¿Qué pasa cuando es el propio Estado quien te falla? Es allí donde se abre una ventana de emergencia, pudiésemos llamarlo de esa forma, que es el Sistema Internacional de Protección. Aquí estaríamos hablando de que esto se puede dividir en 2 instrumentos, que serían el Sistema Universal, que es el que nos protege a todo el planeta, y el Sistema Regional, que nos protege según el continente donde vivamos. El Sistema Universal, la ONU, son las normas o instituciones creadas por la Organización de las Naciones Unidas y aplican a casi todo el mundo. Tiene diferentes instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros. Y el regional, que en nuestro caso sería un sistema interamericano. Cada región del mundo tiene sus propias reglas, porque las realidades varían. Y en América Latina, nosotros, nuestro escudo en el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, tenemos diferentes instrumentos, como son la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que curiosamente se firmó meses antes que la Declaración Universal de la Declaración Universal de la ONU, fue la pionera, se puede decir de esta forma, y la Convención sobre los Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador. Instancias internacionales para la protección de los derechos humanos. Estos son mecanismos
globales y regionales que se encargan de supervisar, promover y proteger los derechos fundamentales. Existen dos sistemas, un sistema universal de las Naciones Unidas y el sistema interamericano. Ellos se encargan de exigir a los estados el cumplimiento de los derechos humanos cuanto estos han fallado a nivel de su respectivo estado. En cuanto al nivel o al sistema global, estos se encargan de supervisar el cumplimiento de los tratados internacionales. En cuanto al sistema interamericano, que está constituido por la Comisión Interamericana sobre los Derechos Humanos y la Corte Interamericana sobre los Derechos Humanos, estos se encuentran más cercanos a los diferentes continentes, a nivel regional y a nivel jurídico, ¿verdad? En esta sede ellos reciben lo que son denuncias y peticiones cuando ya las personas han agotado a nivel de cada país, a nivel de su país, todos los recursos. En cuanto a lo que son los delitos de lesa humanidad y a los crímenes de guerra, aquí hay que acudir o debe acudir la persona a lo que es la Corte Internacional Penal. Gracias.